Tenemos el gran lanzamiento en mis audiolibros disponibles en Vic. ¿Qué hacer con mi aguinaldo en esta época decembrina? Y todos nacimos para invertir. El link está en la descripción del podcast. Hola, hola. Esto es Invierte, Divierte. Soy Daniela Velal. Las personas que me conocen saben que soy muy apasionada y me encanta aprender cosas nuevas. Me considero proactiva y muy analítica. Y en este podcast les voy a compartir temas de finanzas e inversiones. El primer paso, sea lo que hagas, es disfrutarlo. Lo que quiero es decirle a tu cerebro que invertir es divertido. No importa tu edad, género, experiencia. Todos nacimos para invertir. En estos capítulos estaremos dialogando juntos sobre las claves, pasos, casos interesantes y entrevistas a invitados especiales que nos acompañarán en el camino hacia la libertad financiera. Y recuerda, invierte, divierte. Hola, hola queridos diversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a Invierte, Divierte. Y este no es un episodio cualquiera, este no es un episodio más, como siempre lo digo. Este es un episodio de doble festejo. ¿Por qué? Porque hoy se cumple un año del podcast de Invierte, Divierte y estoy súper emocionada de compartirlo con ustedes y desde luego que lo iba a hacer con un monólogo directito y especial para todos los diversionistas que nos están escuchando. Y no solo eso, doble noticia, por eso digo doble festejo, porque justo hace 5 días se lanzó mi audiolibro de Todos Nacimos para Invertir, disponible en la plataforma de Vic. Dentro de esta plataforma tengo 2 audiolibros, el de Todos Nacimos para Invertir y el de qué hacer con mi aguinaldo en esta época decembrina. Si tú estás escuchando esto en febrero, en enero, en marzo, en abril, en diciembre, en el mes que sea, estoy consciente que tú vas a decir, pues, ¿qué voy a hacer con mi aguinaldo? ¿Por qué lo escucharía? Muestro las herramientas que deben de ser útiles para ti en el adecuado uso del dinero. Entonces, no importa el mes en que lo escuches, date la oportunidad de escuchar ambos porque todos nacimos para invertir. Entonces, todo parte desde nuestra administración, en las herramientas o habilidades para el uso del dinero. Y número 2, en Todos Nacimos para Invertir, para que te prepares con este acróstico preparado de invertir y de inicio, la N de qué no hacer, la V de la visión, y cada letra tiene un significado que te van a encaminar en ese camino. Entonces, de verdad es que estoy súper contenta y súper emocionada de compartir pues estas 2 grandes noticias contigo. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el episodio que tengo preparado para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de las estrategias a bajo riesgo. ¿Qué alternativas tenemos para invertir bajo esta estrategia de bajo riesgo? Y como en todos los episodios empiezo con una frase, pues este no va a ser diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frase que tengo para ustedes el día de hoy? Y dice así: no hay atajos para llegar a los lugares que realmente merecen la pena. Me encanta esta frase porque aquí hace mucha relevancia la constancia, esa firmeza, continuidad y perseverancia en las decisiones que tomamos, donde ser pacientes de ese esfuerzo que estamos haciendo constantemente día con día merece la pena y créeme, nos va a traer frutos. Entonces, ¿por qué el día de hoy hablamos de las estrategias a bajo riesgo? Porque si tú eres una persona que quizás nunca has invertido en tu vida, si eres una persona que ya lleva tiempo invirtiendo, pero desde luego todos tenemos un estilo de vida que mantener y tienes ahí un dinero a la vista que vas a hacer uso de él, pues estaría interesante saber usarlo en un corto plazo a bajo riesgo para después disponer de él y pagar, ¿no? Pagar nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, vamos a empezar pues con este tema tan importante y tan relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque realmente todos queremos tener pues diferentes estrategias, a bajo riesgo, a medio riesgo, a alto riesgo, porque queremos altos rendimientos, pero tenemos que estar conscientes que definitivamente no todo el dinero lo podemos tener a alto riesgo, porque todo depende de nuestro perfil, eventualmente vamos a necesitar ese dinero, y de tanto esfuerzo que estamos haciendo, pues tampoco nos gustaría luego de la noche a la mañana pues poderlo perder, ¿no? Entonces, precisamente me gustó este tema para compartir aquí a principios de año. Aún estamos a tiempo si no has invertido y si lo has estado haciendo, pues estoy segura que este episodio te va a ser de gran ayuda. Entonces, para comenzar me gustaría decir, y esto es súper clave y creo que todos lo sabemos, es que sin duda toda inversión conlleva riesgos. Sin embargo, hay de riesgos a riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de riesgos enfrentamos a la hora de invertir?
Uno de los más importantes, y esto es súper, pero súper clave y súper importante, es el riesgo de no saber lo que estás haciendo. Este es uno de los más fuertes. ¿Por qué? Porque aunado a los riesgos que existen dentro de toda inversión, porque toda inversión conlleva riesgos, le estás agregando más factores que pueden poner en riesgo tu dinero. Entonces, desde luego, este es uno de los riesgos más importantes, porque si tú eres una persona que no importa tu edad, tu género, tu experiencia, si tú eres una persona que está invirtiendo, tenemos que entender que al día de hoy no eres el mejor inversionista, que el día de mañana vas a estarte convirtiendo. ¿Por qué? Porque desde luego es que tu riqueza va a crecer hasta donde crezcas tú. Entonces no quieras ser el mejor inversionista y luego invertir. Mejor invierte y te vas a ir convirtiendo en un mejor inversionista. Entonces el mayor riesgo es el no saber. Entonces tenemos que desde luego conocer estas alternativas, estas estrategias a bajo riesgo, y en el camino vamos a ir poco a poco arriesgando un poco más en el camino en lo que vamos aprendiendo. ¿Qué otro tipo de riesgo nos encontramos a la hora de invertir? Por ejemplo, el riesgo país. Las cuestiones políticas y económicas del país mediante el cual y dónde inviertes son importantes. ¿Por qué? Porque afectan el rendimiento y la seguridad de tu dinero. Un claro ejemplo que tenemos es el tema político de China y cómo estas han impactado fuertemente a las empresas chinas, desde luego, sobre todo aquellas del sector tecnológico. ¿Qué pasa actualmente con China? ¿Qué pasa con China? El tema del poder y sus objetivos antimonopolísticos han restringido no solo el conocimiento y desempeño de estas empresas, sino también han provocado miedo en los inversionistas. Entonces, desde luego que pues han afectado pues en la venta y desde luego en los precios de las acciones, ¿no? Entonces, ellos están vendiendo, muchos inversionistas están vendiendo sus posiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que el precio de la acción baja. ¿Y hasta cuánto va a bajar? No sé. ¿Cuándo se va a recuperar? ¿Quién sabe? Nadie sabemos lo que va a pasar con la bolsa, pero tenemos que entender que cuando tú vas a invertir en una empresa o mediante una empresa, si está involucrado algún tema político y tal, tenemos que estar conscientes de qué tipo de riesgos país estamos viendo. Otro ejemplo, por ejemplo, es el gran error de diciembre. ¿Qué pasó aquí? Pues mira, muchísimos mexicanos tenían desde luego su dinero en bancos, en otros vehículos, y ahí pasó la gran devaluación de la moneda. Entonces, de un día para otro, muchas empresas quedaron en crisis, muchas personas se quedaron en la bancarrota, en desempleo, y desde luego que esto afectó muchísimo el tema económico, desde luego pues el impacto del estilo de vida de muchas personas, ¿no? Entonces, eso afectó los portafolios de muchas personas, dejando a familias, pues desde luego, sin comer, dejando a las familias en situaciones bastante difíciles, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de riesgo país que han ocurrido. Por ejemplo, otro ejemplo de riesgo país pudiera ser el tema de Venezuela. Estoy segura que todos estamos familiarizados con lo que está pasando en Venezuela, pero es un país tan rico en recursos, pero por su mal manejo, por esta situación política que está enfrentando, pues la ha llevado a Venezuela a ser la peor economía del mundo. Entonces, imagínate cómo si tú hubieras sido una persona que hace muchos años, pues hubiera estado interesado en invertir en Venezuela, pues ahorita, desde luego que tu dinero se hubiera visto bastante afectado, ¿no? Entonces, ¿por qué debería de importarme esto? ¿Por qué debería de importarme el riesgo país? Porque a la hora de invertir, debes de considerar no solo el instrumento o vehículo como tal, sino también el intermediario y las leyes que lo rigen. Todo esto afecta en el rendimiento y desde luego en la seguridad de tu inversión. Entonces ese es otro tipo de riesgo. ¿Qué otro riesgo encontramos a la hora de invertir? Pues el riesgo del instrumento o vehículo como tal. No es lo mismo, por ejemplo, invertir 100,000 pesos en una sola empresa que invertir 100,000 pesos en un grupo de empresas. Entonces, y no estamos hablando en montos, estamos hablando en porcentaje. Puede ser desde 1,000 pesos. Tú estás arriesgando más dinero a la hora de invertir en un solo activo que en invertir en múltiples activos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, prácticamente esto hace la gran diferencia, como la famosa frase de no pongas todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Entonces, este riesgo es importante a la hora de invertir, donde si a una le va mal, por ejemplo, si tú estás invirtiendo en un grupo de empresas, si a una le va mal, todavía estás teniendo la oportunidad de que a las otras les vaya bien y por ende, pues tu inversión vaya bien, ¿no? Entonces,
este tipo de detalles son importantes también a considerar a la hora de invertir. Igual, por ejemplo, en temas de invertir en criptomonedas, no es lo mismo que tú inviertas dinero en criptomonedas donde te pueden traer muchísimo rendimiento, pero al mismo tiempo también lo puedes perder y puedes desde luego asumir grandes pérdidas de un día para otro y tal. Entonces, desde luego que todo este tipo de riesgos los vamos a enfrentar siempre, y precisamente por eso el día de hoy vamos a hablar de estrategias a bajo riesgo. Yo, por ejemplo, soy una persona que está comenzando a invertir o está invirtiendo, pero quiere saber cierto monto de su dinero que no está dispuesto a perder porque lo vas a necesitar en un corto tiempo o lo vas a necesitar sí o sí en unos años. ¿Qué debo de hacer? ¿En dónde lo puedo meter? Pues bueno, de todas las distintas áreas del dinero que existen, pues desde luego tenemos que entender que todas tienen sus reglas y su naturaleza, ¿no? Entonces, por ende, diferentes riesgos. Entonces, los que te acabo de mencionar son unos ejemplos, pero en este podcast nos vamos a enfocar en darte algunas alternativas. No te puedo hablar por todas y cada una de las que existen, pero te voy a mencionar algunos ejemplos disponibles que tú puedes revisar y si te interesan, qué bien, en comparación con muchas otras alternativas, desde luego, que hay en el mercado, ¿no? Entonces, cabe resaltar que este episodio no pretende ser ningún tipo de recomendación, sino informar sobre estas alternativas para que tú pues las tomes en cuenta y desde luego que decidas hacer una ubicación adecuada de tu dinero, aquel que vayas a necesitar en un corto tiempo o aquel que vayas a necesitar en un futuro, pero que no estés dispuesto a perder por alguna razón. Por ejemplo, tu fondo de emergencia, por ejemplo, aquel dinero que tú llevas pensado para X o Y viaje que vayas a hacer en un corto plazo y que tienes que tener sí o sí ese monto ya separadito y disponible, pero no lo quieres tener a la vista porque luego pues la inflación y estás perdiendo dinero. Vamos a hablar de varios ejemplos. Entonces, el número 1, ¿en dónde puedo tener mi dinero a bajo riesgo, Dani? Bueno, vamos a empezar con los bancos. Los famosos pagarés bancarios, pues desde luego forman parte de la alternativa a bajo riesgo. Estos pertenecen a la renta fija. ¿Qué significa esto? Que el capital invertido se te establece un rendimiento previo antes de invertir pues tu dinero. Te dicen, oye, no, pues mira, si tú inviertes X o Y monto de dinero, al finalizar el plazo se te va a dar este rendimiento, pero te avisan antes de que tú tomes la decisión. Por ejemplo, si tú dices, híjole, yo voy a invertir, no sé, 1,000 pesos y te dicen, oye, al finalizar el mes vas a tener de rendimiento y te dicen un monto ya en específico. Entonces, este gran monto se te avisa previamente y eso hace que sea renta fija. De lo contrario, la renta variable no te garantiza ningún rendimiento, pero sabemos que también te puede ir mejor, si no es que de ley te va a ir mejor, pero todo parte de la estrategia de tu perfil. Entonces, ¿qué pasa con los bancos? ¿Por qué la gente los usa? Pues bueno, un aspecto importante a considerar sobre esta alternativa es que te dan alta seguridad. ¿Qué significa esto? Que aunque sea un bajo rendimiento, actualmente en México, de hecho, es inferior a la inflación. Entonces, en vez de invertir, podríamos decir realmente que estás ahorrando tu dinero. Estás quedando casi tablas, si es que no estás perdiendo dinero realmente. El tema aquí es que esta seguridad que te otorga esta alternativa, pues desde luego es significativa, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido es significativa? Que si tú necesitas, por ejemplo, el dinero, lo vas a tener disponible en ese momento que tú necesites, que tú requieras. Y, por ejemplo, si tú lo inviertes en la bolsa, es una estrategia más a largo plazo. Tú puedes invertir el día de hoy, pero por fluctuaciones en el mercado puede bajar la bolsa. Y si tú requieres de ese dinero, va a afectar directamente en tu estrategia porque vas a tener que deshacerte de esa posición y desde luego asumir la pérdida. En temas de los bancos, tú ya tienes ahí fijo ese capital, ¿no? Ese capital que tú invertiste desde un principio. Ahora, no olvidemos que tenemos al IPAB. Esta institución, desde luego, te protege hasta 1 millón de pesos que tú tengas invertidos en los bancos. Entonces, en el caso de que quiebre el banco, ¿qué pasa? La ley te está protegiendo, pues desde luego, 1 millón de pesos. Y desde luego que eso es bastante significativo en cuanto a temas de seguridad. Y esta institución es el IPAB en México. Buscaríamos el equivalente en tu país, ¿no? Pero es algo importante que en caso de que te interese el tema de los pagarés bancarios, pues debas de considerar. Número 2,
¿Qué otra alternativa tenemos? Están los famosos CETES, los certificados de tesorería. En pocas palabras, le estás prestando dinero al gobierno. ¿Cuál es la posibilidad de que un país no te pague? Pues desde luego es que es muy baja. La única forma en la que un país no te paga o no te pague es realmente que quede en la quiebra. Entonces, aquí es cuando entra el riesgo país del que estamos hablando, ¿no? No es lo mismo invertir, por ejemplo, en certificados de tesorería en México que en Estados Unidos. Pues de hecho, es Estados Unidos y Australia los países con menores posibilidades de quiebra o de incumplimiento de pago, por así llamarlo. Entonces, tenemos que resaltar que dentro de esta inversión, desde luego, el rendimiento es muy bajo. Estamos hablando que en vez de invertir, estás ahorrando el dinero, pero a tenerlo ahí a la vista o tenerlo debajo del colchón, pues definitivamente es que optar por una de estas alternativas sería la menos peor, si me lo permites decirte, ¿no? Y seguramente te vas a preguntar, oye, Dani, ¿y por qué me dices estas opciones donde pierdo dinero? Bueno, pues porque existen y todo depende de cuáles sean tus objetivos, ¿no? Y desde luego tu aversión al riesgo. Pero, por ejemplo, una estrategia que te mencionaba es que si tú cada mes estás gastando determinada cantidad de dinero, tú en vez de pagar en efectivo, puedes estar utilizando una tarjeta de crédito. Y esa tarjeta de crédito, pues te genera puntos. Y al finalizar el mes, tú pagas tu tarjeta con ese dinero que tú tenías invertido en alguna de estas alternativas a bajo riesgo. Entonces, prácticamente estás haciendo uso eficiente de este dinero que estaba destinado al gasto, pero estás obteniendo, aunque sea un rendimiento muy, muy minúsculo, pero desde luego lo ibas a gastar, como quiera lo ibas a perder, ¿no? Entonces, yo creo que hasta en los pequeñas oportunidades que tengamos de estar multiplicando nuestro dinero, pues valdría la pena ver en qué estrategia los vamos a estar ubicando. De hecho, esta estrategia que te acabo de mencionar sobre la tarjeta de crédito, yo precisamente la implemento en las SOFIPOS. ¿Qué es una SOFIPO? Es una sociedad financiera popular. Estas son instituciones que te dan mejor rendimiento que el banco. Entonces, pero obviamente a cambio de un mayor riesgo, ¿no? Entonces, aunque son de renta fija, o sea, sí te dicen con anticipación, oye, Dani, pues fíjate que vas a recibir al finalizar el plazo X o Y, Z de rendimiento, pues desde luego yo aplico la misma estrategia de la tarjeta que te mencionaba y le estoy sacando dinero a ese dinero destinado al gasto. Entonces, realmente, pues ese dinero de mi estilo de vida, yo al final ese mes lo pongo a trabajar y lo hago mediante estas SOFIPOS. Y te estarás preguntando, oye, ¿y por qué es mayor riesgo que el banco estas SOFIPOS? Bueno, vamos a entender el modelo de negocio. ¿Cómo funcionan los bancos? ¿Cómo hacen dinero los bancos? Bueno, pues primero, tú vas al banco y pides dinero prestado y te lo prestan, ¿no? Y desde luego, pues te cobran un interés. Entonces, ¿de dónde sacan dinero los bancos? De aquellos inversionistas que les dan dinero a los bancos para que ahí lo tengan invertido a determinado plazo. Entonces, ellos prácticamente jinetean el dinero, pero la tasa que cobran a quienes le prestan dinero es muchísimo mayor que la que le dan al inversionista. Y desde ahí, desde luego, que sacan pues rendimientos, ¿no? Entonces, si ellos ahí te están pues ofreciendo y tú estás ganando ahí dinero, imagínate que tú vas al banco y que te dicen, oye, pues tú no eres candidato a que te preste dinero. Por alguna razón, el buró de crédito, X, Y, Z, entonces tú vas a una SOFIPO, a una sociedad financiera popular, y ellos te dicen, bueno, a ver, vamos a revisar y tal, y te prestan ese dinero, pero desde luego a cambio de un interés más alto que los bancos. ¿Por qué? Porque eres una persona de mayor riesgo para ellos. ¿Riesgo de qué? De incumplimiento de pago. Entonces, lo mismo pasa con los inversionistas. El inversionista que le da dinero a esta SOFIPO, pues desde luego está asumiendo un mayor riesgo porque sabe que el perfil de las personas a quienes le presta esta institución, pues son de mayor riesgo. Entonces, prácticamente te están dando mayor rendimiento, este sí superior a la inflación, pero pues estás arriesgando más. Y ni creas que es así tan elevado el tema del rendimiento, pero sí es una súper buena estrategia para este dinero que te menciono, que realmente vas a necesitar en un corto plazo, para tu fondo de emergencia, que lo necesitas pues 100% líquido. Es una buena alternativa desde mi punto de vista. Y bueno, de hecho hay un tema importante que también
hace que me gusten estas instituciones, y es que existe un seguro que se llama Prosofipo. Este seguro aplica en México y lo que hace es proteger al inversionista de que si quiebra la institución, tú vas a tener tu capital protegido hasta 25,000 UDIs. ¿Qué significa esto? Alrededor de 160,000 pesos. Entonces, si por alguna razón quiebra, tú tienes, por ese seguro, tú tienes protegido tu dinero. Ojo, tenemos que entender que esto aplica a nivel individual, a nivel personal. Tú no puedes meter tu dinero en 3 SOFIPOS y decir, ay, bueno, pues entonces estoy protegiendo 160,000 por 3, 480,000 pesos y tal. No, esto es solamente 160,000 pesos por persona. A diferencia de los bancos sí lo hacen por institución. Tú sí puedes pues, tener 1 millón de pesos en el banco, en otro banco y estás protegido por el IPAB, desde luego, pues bajo esta estrategia de en caso de que quiebren, ¿no? Entonces, otra ventaja interesante que te puede llamar la atención sobre las SOFIPOS es el tema fiscal. De hecho, justo ahora en el 2022, si tú inviertes menor a 25,000 UDIs, que son los 160,000 pesos de los que te estoy hablando, pues cabe considerar que vas a estar pagando 0% de impuestos. Entonces es bastante interesante porque de estos rendimientos que estás obteniendo, pues se te está dando ahí una ventaja fiscal considerable, al menos por ahora en este 2022. Y bueno, cabe considerar que esta diferencia en el tema de la bolsa de valores versus la SOFIPO es distinta porque pues en la bolsa tú pagas 10% de impuesto en el tema de México y acá va a ser 0 si inviertes menor a 160,000 pesos. Y ojo, los impuestos en la bolsa se pagan sobre los rendimientos y los impuestos en la SOFIPO se pagan sobre el capital invertido. Pero si no te pasas, pues prácticamente vas a estar recibiendo este beneficio fiscal y vas a estar pagando 0 de impuestos. ¿Y cuál es la cuarta alternativa que te puede interesar? La cuarta alternativa son nada más y nada menos que las fibras. Las fibras son los fideicomisos de infraestructura en bienes raíces. Entonces, para invertir en ellas, desde luego tienes que hacerlo mediante la bolsa de valores. Pero vamos a entender un poquito más de estos fideicomisos. ¿Cómo funcionan? Pues en realidad lo que tú recibes son rentas. Supongamos una plaza comercial, una bodega industrial, hoteles, oficinas, lo que se te ocurra, una propiedad, en fin. Una propiedad se parte en pedacitos y tú eres dueño de una pequeñitita parte, ¿no? Entonces, de estas rentas que se pagan, de estas oficinas, hoteles y tal, se va a distribuir en partes iguales y se te va a estar dando lo que te corresponde dependiendo del número de fibras que tengas, ¿no? Entonces, pues de estas grandes alternativas, pues tiene muchísimas ventajas. ¿Y cuáles son? Pues una es el tema fiscal. ¿Qué pasa con el tema fiscal? Pues el tema fiscal sobre la bolsa de valores que te mencioné antes. Número 2, los rendimientos trimestrales o inclusive hasta mensuales dependiendo de la fibra en la que inviertas. Entonces, te va a estar dando un flujo. Este flujo de estos fideicomisos, pues desde luego al principio pueden representar un pequeño monto que tal vez quizás tú digas incluso hasta insignificante. Pero entre más monto tengas, pues desde luego puede representar un mayor flujo para ti que eventualmente esté pagando tu estilo de vida y desde luego que pues al final son propiedades en lo que estás invirtiendo. Entonces, valga que vale la pena de echarle un vistazo. Ojo, hay que entender y hay que ver analizando con detención cada una de las fibras, porque cada fibra tiene su estrategia. Hay fibras muy diversificadas, hay fibras pues muy anichadas. Por ejemplo, hay unas que solamente invierten en hoteles, hay otras que invierten únicamente en la parte comercial, hay unas que solo invierten en oficinas, hay unas que invierten de todo un poco. Entonces, si tú estás evaluando la tendencia, por ejemplo, a una de las fibras que no le fue muy bien, fue, por ejemplo, a las que invierten en oficinas. ¿Por qué? Porque nos encerramos, estuvimos en el tema del COVID, nadie iba a la oficina. ¿Sí me explico? Entonces, desde luego que va cambiando y una de las que se recuperaron, pues fueron prácticamente las fibras del tema turístico, las fibras industriales, porque realmente la industria como que ya tenía que avanzar y eventualmente pues se puso manos a la obra y se reincorporaron fácilmente con el tema pospandemia, ¿no? Entonces, cada una habrá que ver en qué invierte, cuál es su estrategia y hacer su análisis, pero es importante resaltar que pues desde luego tienen cada una sus ventajas, cada una tiene sus formas de pago
Y pues es bastante atractivo. Ojo, no solamente recibes dinero de estas fibras por el tema del flujo, sino también otra ventaja es que recibes pues desde la plusvalía de la fibra como tal. Es decir, que yo hoy la compré a cierto monto y mañana la vendo más cara. ¿Por qué? Porque la fibra como tal pues está invirtiendo en propiedades que como pasa a través del tiempo van aumentando su valor y por ende pues la gente va reconociendo el valor de estos famosos fideicomisos y van comprando más y pues van subiendo de precio. Pero bueno, si tu estrategia es pura ganancia de capital como tal, pues no va a ser así. Realmente esta estrategia es más de flujo, pero es interesante porque yo realmente desde mi punto de vista la considero pues de bajo riesgo y atractiva, ¿no? Entonces, pues cotiza en bolsa, su precio pues desde luego no solamente considera el tema de la plusvalía de la propiedad como tal, sino se rige por la ley de oferta y demanda, pero realmente pues va como muy de la mano. Y bueno, ¿qué otra ventaja me gustan de estas famosas fibras? Pues desde luego la liquidez. Tú estás invirtiendo en bienes raíces. Imagínate que tú compras un terreno. Este terreno, pues si yo lo quiero vender porque mañana necesito el dinero, ¿cuánto te tardas en que alguien te lo compre? Meses, inclusive años. Si lo quieres vender bien, te vas a tardar realmente. Y si te urge, pues a veces hasta te vas a salir muy penalizado con tal de que te den ese dinero. Y la ventaja de las fibras es que esta te puede tomar minutos en venderse, inclusive segundos. Es sumamente líquida. Y esta liquidez de la que estamos hablando es que al cotizar en bolsa este mercado secundario, pues hay mucho volumen, ¿no? Entonces al haber mucho volumen le da mucha liquidez y desde luego es algo atractivo para tu estrategia a bajo riesgo. Y bueno, pues realmente este fue un episodio cortito, fue un episodio bastante práctico, conciso, concreto. Espero que realmente te haya ayudado y estas son una de las alternativas que hay. Hay muchísimas. Si tú realmente eres de las personas pues, que va empezando y que no quieres arriesgar mucho porque pues aún estás pues, que evaluando en qué sí, en qué no, pues valdrá la pena echarle un vistazo a estas estrategias de bajo riesgo para tu fondo de emergencia o quizás para aquel dinero que sabes que vas a usar en unos meses pero no lo quieres tener ahí a la vista, o para el dinero de tu estilo de vida que realmente estés usando cada mes. Pues te invito a que utilices alguna tarjeta de crédito como herramienta y que estés haciendo este tipo de estrategias, pero ojo, hay que usar este tipo de herramientas con mucha responsabilidad. Tenemos que tener una administración clara, una administración muy fuerte porque a veces también pues, nos puede jugar en la contra, ¿no? Entonces, igual valdrá la pena después hacer un episodio completo sobre el tema de las tarjetas de crédito, pero sí vale la pena resaltar la importancia del manejo adecuado pues, de estas, ¿no? Porque realmente no se puede tomar a la ligera, ¿no? Entonces, pues bueno, ojo, si estás empezando, por favor, puedes evaluar estas alternativas y desde luego no olvides educarte mientras tienes tu dinero en este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque si tú quieres optar por tener mayores y mejores rendimientos, como ya lo mencioné antes, tu riqueza crecerá únicamente hasta donde crezcas tú. Entonces, a mayor aprendizaje, conforme tú vas aprendiendo, pues desde luego vas a ir tomando un poquito más de riesgo, pero vamos a ir disminuyendo ese riesgo de que no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, todos empezamos literalmente, todos nacimos en cero y realmente pues fuimos aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, yo te invito a que no le tengas miedo a este tema de las inversiones. Todos nacimos para invertir, como lo mencioné en mi audiolibro, entonces puedes empezar por esta estrategia de bajo riesgo, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente esto es uno de los episodios del primer año de Invierte Divierte. Estoy muy contenta de que me hayas acompañado hasta el final y por favor, no te pierdas la oportunidad de escuchar mi audiolibro Todos Nacimos para Invertir, disponible en la plataforma de Vic, y también el de qué hacer con mi aguinaldo en esta época decembrina. De verdad, estoy segura que te serán de gran ayuda en conjunto con las estrategias a bajo riesgo, con estos audiolibros, con estos podcasts y episodios que hemos ido liberando. Estoy segura que poco a poco te vas a ir empapando más de estos temas y de verdad, pues te deseo muchísimo éxito y mucho crecimiento, no solo en tu portafolio, sino también a nivel personal. Y bueno,
con esto cierro. No te olvides de escucharlos. Te mando un abrazo, querido inversionista, y nos vemos en el próximo episodio de Invierte Divierte. Hola. Esto es Invierte Divierte. Soy Daniela Velal. Las personas que me conocen saben que soy muy apasionada y me encanta aprender cosas nuevas. Me considero proactiva y muy analítica. Y en este podcast les voy a compartir temas de finanzas e inversiones. El primer paso, sea lo que hagas, es disfrutarlo. Lo que quiero es decirle a tu cerebro que invertir es divertido. No importa tu edad, género, experiencia. Todos nacimos para invertir. En estos capítulos estaremos dialogando juntos sobre las claves, pasos, casos interesantes y entrevistas a invitados especiales que nos acompañarán en el camino hacia la libertad financiera. Y recuerda, invierte, divierte.